Ahí está la noticia que siempre ponemos antes de la enseñanza. Esperamos estar siendo obedientes con eso. Bajarles volumen o póngalo en tono silencio, el que no le afecte para la enseñanza que compartimos a continuación. Hoy leemos al final de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a la iglesia universal por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Hoy damos la culminación de lo que ha sido ese estudio en lo personal, y espero que para usted también lo haya sido. Primero, de aportar a mí mismo conocimiento que yo no tenía, pero que al estudio de las Escrituras nos da como consecuencia eso. Siempre es así. Cuando nos dedicamos a estudiar las Escrituras de una manera más amplia o detallada, por supuesto, nuevo conocimiento de parte de Dios tiene. Pero también reto, compromiso, gratitud al Señor por lo que Él nuevo o ha recordado o nos ha retado frente a su palabra santa y eterna. De todo corazón también espero que para usted haya sido y sea y siga siendo así la palabra del Señor. Hoy comparto la idea de que la verdad que tenemos en Cristo, vamos a estar leyendo los versículos 13 al 21 para deducir que Dios quiere que sepamos lo que tenemos en Cristo. Sí, Él quiere, siempre lo ha querido. Dios se ha manifestado de muchas maneras, y en su Hijo Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 1, lo ha hecho, por supuesto, de manera ideal, perfecta, más amplia para con toda la humanidad y en especial para la iglesia. En esta etapa de tu vida cristiana, en la que llevan los niños, los jóvenes y nosotros los mayores, los adultos, ¿sabes de quién eres? ¿Sabes qué tienes y quién eres en Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo en tu vida? Él es el más interesado, nuestro Dios, en que sepas lo que tienes en Cristo. Él ha dejado escrito en este manual perfecto de vida que tenemos, la Santa Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el manual sagrado, que tienes primero vida eterna, que puedes confiar en Él, y también que Él quiere que tengas firmeza, certeza de que Jesucristo es Dios, de que Él es su Hijo. Es interesante que al final el apóstol Juan, como es su intención con el Evangelio, como es su intención con la primera carta, y aún la tercera también, segunda y tercera, de resaltar, de presentar a Jesucristo como Dios, y que por medio de Él, al creer en Él, tenemos vida eterna. Y al final, como manera de síntesis de lo que ha venido enseñándonos durante estos 5 capítulos, nos presenta la siguiente lectura. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo esto que he escrito hasta ahora, quiero que lo sepan, qué es lo que tienen en Cristo: vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos de la Iglesia del Salvador, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Será que hay alguna duda que en esta final de texto de carta, alguna duda de que Dios quiere que sepamos algo? Si ustedes han sido cuidadosos en la lectura, como por supuesto por causa del estudio tuve que hacerlo, 6 veces se repite la expresión con el mismo verbo saber, sabemos. ¿Hay alguna duda que Dios quiere que sepamos algo en este texto? Así leemos la Biblia. ¿Qué es lo que está enfatizando Dios? Eso es lo que Él quiere comunicarnos. Por eso digo que Dios quiere que sepamos lo que tenemos en Cristo, por cuanto el verbo también tener te repite varias veces. Así leemos las Escrituras. Entonces, ¿qué es la verdad que tenemos en Cristo? Al final el Espíritu Santo de Dios por el apóstol Juan nos dice 3 ideas básicas. Primero, que el creyente tiene vida en Dios. Quise presentarlo así inicialmente. Que el creyente, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene de parte de Dios vida en él. Él quiere que sepas eso. Que al final de todo este estudio tengas claro esto, porque la palabra saber allí implica 2 cosas. Primero, un ver, como si vieras metafóricamente algo presencial, visualmente, y un percibir, una percepción, indica un entendimiento claro de algo. Saber allí que se repite, como le dije, 6 veces. Entonces, el Padre Celestial, lo primero que quiere Él, que tengas bien claro, que tengas un entendimiento, una percepción bien clara de lo que tienes en Cristo, es que usted tiene vida en Dios por causa de Cristo, que vamos a estar desarrollando. Y esa vida, por supuesto, inicialmente esa vida es eterna. Esa vida que tenemos en Dios es eterna. San Juan 5:24, una cita que es muy conocida por todos, dice que ya hemos pasado de muerte a vida. Él nos ha dado ahora vida eterna. Esa vida es segura. Esa vida es segura según su propósito. Él ha trazado, ha prefijado desde que no existía, no había nada, propósito. Y en ese propósito estaba el concedernos vida eterna. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice, voy a leer desde el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos vida y vida eterna conforme al propósito eterno de Dios y según la voluntad de Dios. San Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, al respecto de la vida eterna que tenemos según la voluntad de Dios, dice lo siguiente, San Juan 5, 39 y 40. Escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, mis amados, la primera elemento importante al final de la carta que el apóstol, por el Espíritu de Dios, quiere dejar claro a toda la cristiandad y por supuesto para nosotros hoy día, es que tienes vida eterna. ¿Amén? ¿Lo crees? Tienes que creerlo, porque el Señor lo dice en términos de presentes, para que sepas que tienes vida eterna. Y esa vida es segura según el propósito eterno de Dios y según la voluntad de Dios. Por eso, esa vida eterna también es para siempre. San Juan capítulo 10. El apóstol, si quiere resaltar, si quiere dejar bien claro para la iglesia, es esto: que el creyente tiene vida eterna y esa vida está en Jesucristo. San Juan capítulo 10,
versículo 28. Dice Jesús: y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿cuándo? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, hermano, téngalo bien claro, entiéndalo por favor, que usted tiene vida en Dios y es eterna. Por lo tanto, la vida eterna que usted tiene es segura. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en torno a su vida que ya tiene en Cristo es eterna, es segura y es para siempre. El texto dice: y no perecerán jamás, no van a morir jamás, por supuesto espiritualmente hablando. Y nadie es nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ni Satanás puede arrebatarte jamás de la mano de Jesús. ¿Lo dudas todavía? Si Él lo está prometiendo y lo está otra vez confirmando en esta palabra para nosotros en esta mañana. Entonces, lo primero que el Padre quiere es que sepas que tienes vida en Dios y es eterna. Y dos, esta vida, Arturo, y esta vida es dada por Dios, por su gracia. Esa vida es dada por Dios, por su gracia y por su amor. Dada por Dios, por favor. Esa vida es dada por Dios y es por su gracia. No has hecho ni harás nada para merecer lo que Dios te ha dado por amor. Dice Tito 3, 5 al 7. Escuchen por favor. Voy a leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó no porque nosotros hayamos hecho algo para merecer que nos haya salvado, ni para hacer nada que hayamos hecho, porque todas nuestras obras eran inmundas, sucias, y no había nada que pudiésemos ofrecer que satisfaciera la gracia de Dios. Por lo tanto, esta vida que tenemos en Él es por causa de su gracia, por causa de su amor. Un texto muy conocido por la cristiandad y supongo que por usted también. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, a las personas de este mundo, a toda la muchedumbre de este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no diga crea, ahí no dice crea, cree y sigue creyendo, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. El Señor lo ha dicho hasta la saciedad en muchos de sus textos bíblicos, que aquel que ha creído en Jesús de todo corazón como Señor y Salvador tiene vida eterna, y esta vida eterna es dada por Dios, por su gracia y por su amor. No por tu esfuerzo religioso, no porque hayas nacido en un hogar cristiano, no porque te estés portando bien. Todo eso hay que hacerlo. Ojalá que hayas nacido en un hogar cristiano, pero si no, no importa. Si apenas tienes un mes, 2 meses, 15 días de haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, en su propósito, voluntad anticipada, así estaba. Pero no hiciste nada, ni mereces nada. A Dios le plació por su gracia y por su amor darte vida eterna. Y esta vida es causada por Cristo. Esta vida es causada por Cristo. El versículo 13 otra vez de San Juan dice: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo es la razón de ser de la vida eterna. Por causa de Él, Dios nos ha dado vida eterna al creer en Él. Versículo 13 hemos leído: en Él como Dios, en Él como humano, que son los dos aspectos que quiere resaltar el Espíritu de Dios en la carta. Resaltar que Jesucristo es 100% hombre y que Jesucristo es 100% Dios. Y todo aquel que tiene vida eterna es porque ha creído en esa verdad. El que solo cree que Jesucristo es Dios, pero rechaza la humanidad de Cristo, no ha creído en el Cristo de la Biblia. El que solo cree que Jesucristo es un buen hombre, un profeta de Dios, que hace maravillas de Dios, que Dios está con él, etcétera, pero que no cree que Él es Dios, no cree en el Cristo de la Biblia.
Es necesario que creas completo. Si en esta mañana hay alguien que tiene un buen concepto de Jesús, que tiene una muy buena opinión de Jesús, que es un hombre de Dios, que es un profeta, que hizo milagros, que presentó una nueva filosofía y estilo de vida moral, ética, religiosa, correcta de vida, que es un buen hombre para imitar, pero te quedas ahí, no reconoces que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, no reconoces que eres pecador y que necesitas de su obra salvadora, no le pides que te salve, que entre en tu vida, no te rindes a Él. Por mucho que tengas un buen concepto de Jesús, estás perdida, estás perdido todavía. Dice el texto, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Jesús es el Hijo de Dios es que Él es 100% hombre, Él es que es 100% Dios, que Él pagó, tomó tu lugar en la cruz. Tienes que rendirte a Él, tienes que admitir que necesitas de Él como Señor y como Salvador, y tomar la firme decisión de seguirle, comprometer tu vida con Él. A esas, Él les ha dado vida eterna. Pregunto en esta mañana, ¿tú has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios a ese nivel? Amén. No respondas todavía, piensa. Claro. ¿Has creído en Jesús así? Que Él es el eterno Dios, que Él tomó tu lugar en la cruz. Le has recibido como Señor y Salvador porque no tenías otra, ni tienes otra solución en este mundo para ser salvo. ¿Te has rendido, consagrado, comprometido a Él? Si en esta mañana hay alguien que todavía cree que ya es cristiano por estar asistiendo a la iglesia de Salvador hace cierto tiempo, o a cualquier otra de las iglesias cristianas de la ciudad o del departamento, o porque tiene una Biblia y se conocen muchos textos de la Biblia y canta hasta mejor alabanza que nosotros, o que usted, o que yo, cuidado, ¿no? Cuidado que al final de los tiempos te encuentres con la triste y penosa realidad de que todavía no has nacido de nuevo. Dios quiere que tengas vida eterna, y esa vida es causada por Jesucristo. Él, todo aquel que quiera tener vida eterna tiene que llegar a Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús. En Jesús estaban escondidos todos los misterios de esta vida y de la próxima. Dios en Jesucristo se dio a conocer de manera más plena cuando Él vino a esta tierra. Si quieres conocer a Dios, es a través de Jesús. Dice, nadie ha visto a Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, le ha dado a conocer. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Tienes que venir a Jesús. Si no vienes a Jesús, no puedes ir al Padre. No estás en el Padre, no tienes acceso al cielo. Él es la causa de la vida eterna. Tienes que creer en Él y tienes que creer en su obra. Sí, yo entiendo, yo lo he leído, me han dicho, me han contado que Él fue un buen hombre, pero eso de que murió en una cruz para salvar la humanidad, ¿salvarla de qué? ¿Salvarme por qué? Yo no he necesitado de salvación porque yo no estoy perdido, aquí estoy, míreme. ¿Sabe que todavía hay muchos que van a las iglesias que creen así? Porque están yendo a las iglesias a buscar beneficios de otro tipo, pero no van para un encuentro personal con el Cristo que murió, fue sepultado, resucitó por ellos. Y dice que tenemos que creer en su obra, en que efectivamente Él murió. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Creíste que Jesús fue un hombre perfecto, que murió por tus pecados y los míos y los nuestros, que fue sepultado conforme a las Escrituras 3 días y que al tercer día también conforme a los profetas, las Escrituras lo habían anunciado, resucitó con poder y gran gloria, revelando con ello que era lo que era el Hijo eterno de Dios? ¿Lo crees? ¿Crees esa obra histórica real? ¿O solamente te quedas con el discurso religioso de que Él fue un buen hombre? Si no crees lo integral de Jesús, no estás creyendo en el Cristo verdadero. Porque por ahí ya lo hemos leído en esta misma carta, muchos Cristos han salido.
tanto en persona, tanto en denominaciones como en conceptos salvadores. Este es el Cristo que me interesa, porque se amolda a mis expectativas y a mis gustos. Pero eso de que murió, que fue sepultado, que resucitó, como los griegos le dijeron a Pablo, no, ese cuento de la resurrección, no, ya, hasta allá no vamos. Lo primero te lo escuchamos y ahí lo digerimos algo, pero esto de la resurrección, si no estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero acepta su obra en la cruz o su muerte solamente, tampoco necesitas creer todo lo que se dice acerca de Él y lo que Él dice de Él y que lo que la Escritura declara acerca de Él. Así tienes vida eterna. Quiero aclarar esto porque en discipulados, en consejerías, en charlas, nos hemos llevado sorpresas con personas que decimos hermanos que tienen algunos años de estar con nosotros o en otras congregaciones, y les preguntamos cuándo reconociste que eras pecador, pecadora, e invitaste a Jesús ser el Señor de su vida. ¿Crees que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz, que tomó tu lugar, que fue sepultado y resucitado el tercer día? ¿Lo crees? Hermano, ¿y eso qué es? Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, tú siendo uno maestro y todavía no sabes que es necesario nacer de nuevo. Por eso estoy aclarando esto en esta mañana. Estamos cerrando primera carta de Juan, y para mí como pastor es bien importante que esto quede claro si todavía hay alguno que no. Eso es lo que está diciendo el texto. Sabemos, ¿lo sabes? ¿Lo tienes bien claro? ¿Lo entiendes bien? Porque si no, el que se perjudica es usted mismo, usted misma. Tienes que tenerlo claro, que tenemos vida eterna y esa vida es causada por Jesucristo, al creer en Él como el Hijo de Dios, al creer en Él y en su obra perfecta en la cruz. Amén. Dios también quiere que tengas claro, Él también quiere que sepas lo que tienes en Cristo, y Él dice que el creyente, el que realmente es creyente, cristiano, nacido de nuevo, tiene confianza. Dice el texto, versículo 14, y esta es la confianza. No dice que pudiéramos tener, que yo quiero que ustedes tengan, que podrían tener, no. Lo da por sentado el apóstol y dice que el Espíritu Santo, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y otra vez el versículo 15, y sabemos que Él nos oye, no nos oiría posiblemente, hay la posibilidad, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos en tiempo presente, del modo indicativo, las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Dios dice que el que realmente es creyente, cristiano, tiene confianza en Dios. Por eso es salvo, porque confía. La palabra confianza indica tiene libertad para hablar. No es alguna otra de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta indica tiene libertad para hablar, y en este caso libertad para orar, que es en el contexto en el que estamos estudiando. Eso es, hermanos. ¿Tienes confianza en Cristo? ¿Tienes confianza en Dios? Si eres creyente, mire, tienes confianza. ¿Por qué desconfías todavía que tienes vida eterna? Ahora va a tocar el tema de la oración. ¿Por qué desconfías todavía cuando oras? El creyente tiene confianza en Dios. ¿Qué? ¿Qué tiene confianza en qué? Que Él oye sus peticiones. Que Él, el Padre, oye lo que estás pidiendo, por lo que estás orando, clamando, rogando. No exigiendo, no reclamando, no imponiendo. Acuérdense, lo hemos dicho otras veces y lo voy a repetir. Dios no está obligado a darte nada si Él quiere. Él lo ha dado por su gracia y amor, como ya hemos leído. Él nos ama tanto que quiere darnos, claro que sí, y bendecirnos, y tiene para nosotros pensamientos de bendición, de bienestar, de paz y no de mal. Pero de ahí a reclamarle, a exigirle, a imponerle nuestros derechos que no tenemos, y gustos y deseos, por eso no recibe, dice Santiago, porque piden mal. De tal manera que Él oye tus peticiones, créelo.
El Señor oye las peticiones, ora con confianza a Él. Pero esas oraciones, dice el texto literalmente, conforme, de acuerdo a, según su voluntad. No según tu voluntad, no según tu deseo, no según tu capricho, no según tu proyecto de vida cristiana o material o lo que sea, según su voluntad. Porque Él tiene un propósito, ya lo vimos. Él tiene un plan, un proyecto espiritual perfecto, ideal, mejor para ti, para mí, para la iglesia. Entonces, Él nos oye conforme a su voluntad, ajustada esa oración a su propósito y ajustada esa oración a su voluntad. Y esa oración, Él la oye también porque es conforme a su espíritu, conforme a su voluntad y conforme a su espíritu. Leamos por favor Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. ¿Lo tienen? Lo leo para ustedes. El 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y es esperanza también. Pero luego dice el 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ahí es el mismo verbo que utiliza el apóstol Juan en la primera carta. O sea, no lo tenemos bien claro. No tenemos una percepción bien definida, porque a veces no pedimos bien, no sabemos qué pedir. Entonces, miren lo que hace el Espíritu. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no son comprensibles en ninguno de los idiomas de esta tierra espiritual. Mas Él, que escudriña los corazones, el Padre Altísimo, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, mis hermanos, hemos de tener esto bien claro, que sabemos que el creyente tiene confianza, pero esa confianza en nuestras peticiones ha de ser conforme a la voluntad de Dios y conforme al Espíritu. Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque no siempre oramos correctamente, no siempre oramos como conviene, ni a favor mío, ni a favor de los demás, que es el énfasis que adelante va a desarrollar, sobre orar por la otra persona, y en este caso por el hermano que ha pecado. Pero tenga confianza que si usted ora conforme a la voluntad del Padre, conforme al Espíritu Santo, a favor de los demás, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos. Él nos ayuda, el Espíritu de Dios, en nuestra debilidad. Y también Él nos ayuda orando como conviene, como es correcto y como el Padre lo garantiza que va a respondernos. Además, que Él oye nuestras peticiones, también dice el texto que debemos tener confianza porque Él responde o concede así las peticiones del versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, el creyente confía en Dios. Tiene eso de parte de Dios, confianza, ora, habla libremente con su Padre Celestial y está seguro que Él no solo oye, sino que también responde, concede a sus peticiones que son de acuerdo a su voluntad y conforme a su espíritu. Concede sus peticiones sabiendo que Él ha oído. ¿Qué no oye Dios? Dios lo oye todo, Dios lo sabe todo. Lo que no siempre es que nos responde o nos concede como queremos, como nos gusta, como esperamos y en el tiempo que queremos. A mí me gusta es así y ahora. ¿A ustedes también, hermanos? A mí me gusta es, Señor, así y ahora. Y Dios te dice: espérate, hijo. ¿Quién es el Padre aquí? ¿Quién es el soberano aquí? ¿Quién es el que conoce tu futuro aquí? ¿Quién es el que sabe qué es lo bueno para ti aquí? ¿Quién? ¿Usted o yo? Y a veces creemos que Dios tiene que estar presto y dispuesto y solícito para todas nuestras peticiones,
como queremos y en el tiempo que deseamos. Ese no es el Dios que conozco en las Escrituras. Nunca doblamos el brazo de Dios para que Él haga conforme queremos, por mucho que ores todo lo que quieras y otras prácticas religiosas que conocemos. No, Él hará conforme a su voluntad, porque ella es buena, es agradable y es perfecta. Confía. El creyente que confía en su Dios, en el Dios que estamos hablando, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orará sujeto a su voluntad y sujeto a su Espíritu Santo, sabiendo que Él ha oído, que el Señor lo hace ver. Recuerda que el concepto de saber ahí es ver y percibir. Si andas en la íntima, correcta, humilde y sujeta comunión con Él, vas a entender lo que Él quiere para ti. No vas a angustiarte y afanarte y a desesperarte. Pero por no tener bien claro esto, por no ver su voluntad de Dios en su palabra, es que entramos en esas angustias emocionales, espirituales. Sabiendo también que las tienes, que en Cristo, cuando oramos conforme a su Espíritu y a su voluntad, Él también provee, sustenta, cuida, nos hace que tenemos o tengamos lo que le pedimos, que es conforme a su voluntad. Confía. Tenemos que aprender a conocer a Dios y a confiar en Él para no pedir más allá de lo que Él no nos ha prometido. Él no está obligado a darte lo que no te ha prometido. Y Él siempre te dará lo que es mejor para ti, como un padre que confía en su hijo. Así es, a ese nivel, el creyente tiene confianza en Dios, su Padre Celestial, que Él le concede sus peticiones. Y 3, no solo que Él oye, no solo que Él concede las peticiones, el creyente tiene confianza en que también orienta sus peticiones. Miren lo que viene a continuación. Él orienta nuestras peticiones. Y si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Estamos hablando de oración, estamos hablando de pedir. Pedirá y Dios le dará vida. ¿A quién? A aquel hermano que ha pecado, que ha cometido pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Este texto, dentro de los varios que hay en las Escrituras, críticos, difíciles de interpretar, este es uno de ellos. Esta es una de las perlas que encontramos en las Escrituras al respecto. Voy a dar mi posición al respecto, por supuesto, esa es mi responsabilidad como pastor también. Hay varias posiciones al respecto del tema de cómo así que hay un pecado que conduce a la muerte. Protánatos es una palabra que aparece allí, que es conducente hacia la muerte, que nos conduce hasta la muerte. Entonces, el creyente tiene confianza en que Dios lo va a orientar bajo qué condiciones, qué pedir y por quién pedir y por quién no pedir. ¿Sí, hermanos? Es lo que indica el texto. Entonces, Él orienta tus oraciones. En este caso en particular, si debes orar por el hermano que ha pecado o que peca digno de muerte, Él te va a orientar también para que Dios le dé vida a quien no peca con pecados dignos de muerte. Voy a leerlo así, luego le doy de la síntesis. Él te va a orientar si no debes orar por el hermano que peca digno de muerte, y para que ese hermano merece la muerte. Él lo va a hacer. Ten confianza. Eso es lo que dice el texto arriba. Tenemos confianza. Ahora bien, pastor, ¿eso qué es? ¿Qué es pecado digno de muerte y qué es pecado no digno de muerte? Capítulo 1, estudiamos que hay hermanos que creen que no tienen pecado, que no pecan. Y dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, la verdad no está en él y le hace mentiroso a Dios. Pero también estudiamos, más abajo lo vamos a leer, que el Hijo de Dios o el nacido de Dios no practica el pecado. Y en su momento ya explicamos ahí qué es practicar. No dice que no peca el texto, dice que practica el pecado. Ya explicamos en su momento el concepto de practicar allá, hacer algo continuo, frecuente, habitualmente. El cristiano peca, pero no es pecador.
En este caso, otra vez, al final de la carta, retoma la idea para que quede bien remachado y sabemos, para que lo tengan bien claro y bien comprendido, que el creyente no practica el pecado. Pero hay hermanos, algunos dicen que este no es un hermano. No, el pronombre personal que aparece allí es su hermano. No dice el hermano. Uno que dice hermano, en otra parte sí lo dijo, pero aquí dice su hermano, mío, me pertenece, o sea, es mi hermano en Cristo. Bien, hermanos, hay hermanos, no sé si en esta mañana, y por si acaso alguno lo hay, reciba lo siguiente: que ya somos salvos, hijos de Dios, tenemos vida eterna, así lo dice el texto, yo lo creo, pero no viven conforme a esa realidad cristiana, no viven en esa vida nueva y eterna, y se dan licencias, libertades para continuar pecando, irrespetuosa y irreverentemente. Y después de una u otras observaciones, amonestaciones y hasta disciplinas en la iglesia, en la casa, por sus padres, por los líderes, por el medio que Dios haya utilizado y a la persona que le haya autorizado, resuelven necia y rebeldemente hacer caso omiso y no admitir que están pecando o que están en esa decisión rebelde de no aceptar su pecado, su negligencia, su irreverencia ante Dios. Las consultas que hice, la investigación que hice al respecto y la posición al respecto personal es que se refiere el pecado de muerte a una disposición del corazón, a una perversa actitud y a una indisposición de la mente que no admite el pecado personal y rechaza el arrepentirse. ¿Estás en esa condición? El tema es más amplio, no es el de esta mañana, pero hay ejemplos en las Escrituras al respecto. Les recuerdo el de la cena. Cuando se toma la cena indignamente y después de una u otra observación se le aclara, se le indica y todavía respeta la reverencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, dice que el Señor ha enfermado a muchos o a algunos. Dice que otros están muertos, duermen. Entonces, si usted, mi querido hermano, insiste irrespetuoso y irreverentemente, después de una u otras y muchas observaciones familiares por hermanos eclesiales, y no admite su falta, no se arrepiente y cambia de actitud, Dios pudiera cortarte. Por lo tanto, merece muerte quien es digno de muerte física. ¿Por qué no muerte espiritual? Sería una contradicción con todo lo que el apóstol, el Señor, viene enseñándonos en la primera carta. Y aún este mismo trozo tiene vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, está claro que Dios ha cortado la vida física de muchos jóvenes, adultos, varones, mujeres, casados, viudas, solteros, lo como quieras. ¿Por qué? Por insistir en no reconocer tu falta, no escuchar el consejo y continúas en ese desorden de vida siendo un hermano. Cuidado, es pecado digno de muerte. Pero si te arrepientes, admites la recomendación, la amonestación, la reprensión, y te detienes y cambias de opinión y te retraes y te vuelves al camino, dice, ese pecado es digno de vida. Ora por ese hermano. Si ves a alguien así, no se lo digas al pastor, no dice ahí el texto, ni a los ancianos, usted misma puede hacerlo. Si usted sabe que alguien ha estado en esa situación y la persona admite, reconoce, entonces ora para que el Señor le dé vida. Ora para que el Señor le restaure y le dé vida, le proteja de ser cortado por Él mismo. ¿Se acuerdan del sinvergüenza de ninguna iglesia nuestra no? Primero a los Corintios, que tenía por mujer a la esposa de su padre. Era un pecado digno de muerte, porque al parecer la iglesia en reuniones, en amonestaciones, le habían combinado a que se arrepintiera, que dejara eso que ni aún entre los impíos se contaba.
Y esta persona, ¿qué hizo? Oyó, entendió, creyó y se apartó. Y Pablo ha dicho: ustedes con mi espíritu entreguémoslo a Satanás para que le quite la vida. Como Dios quiere quitarle la vida a un hermano en estas condiciones, Él se reservará el derecho de cómo lo va a hacer. Pero en este caso ya estaba para quitarle la vida y la persona se arrepintió y esto no se hizo efectivo. Así que hay pecados o hay condiciones en las que un hermano insiste en su pecado y el Señor le quita la vida. Y aquellos que se arrepienten, que aceptan y se arrepienten y se retraen, el Señor les concede la vida. Entonces el Señor nos orienta también. Tengamos confianza que Él nos va a orientar. Quisiéramos no tener que decidir qué hacer frente a algunos de ustedes, pero me da la impresión que esto es posible. ¿Vas a esperar que Dios te quite la vida porque rebeldemente insistes en no vivir conforme a la vida eterna que tienes en Cristo? Bien, hermanos, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de pensarlo. Hoy es día de detenerte. Hoy es día de recibir esta palabra que Dios tiene para ti y ponerle juicio y orden a tu vida. Porque ya somos responsables. Si ves de alguien así y dice: por este tipo de faltas y de pecados yo no digo que se ore. Y hay ocasiones en que el Espíritu nos dice: ya no ores más por él, por ella. He tomado esos casos, he tomado esas decisiones con algunos. Toca hacerlo para que Dios disponga como siempre, como lo quiera hacer. Pero oraremos para que no tenga que ocurrir eso en la vida suya y de ninguno de los nuestros. Pero si es así, hay que hacerlo. Esto es palabra de Dios y esta es su voluntad. Y 3, el creyente tiene certeza en Dios. Eso también quiere Dios que sepas en esta mañana. Dice así el versículo 18 hasta el versículo 20, se repite 3 veces. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios, versículo 19, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo. El Padre quiere que tengas plena certeza en Él, en Dios. Que tengas convicciones claras y comprensibles en Dios. El creyente sabe que no practica el pecado. Eso es, un creyente, un cristiano nacido de nuevo, no practica, no anda practicando, pecando asiduamente, frecuentemente y habitualmente, como si no hubiera escuchado nada de Cristo, del Evangelio, pudiera indicar que no lo eres. No eres cristiano. Ya lo hemos explicado porque venimos estudiando esta carta. Otra vez al final quiere dejarlo claro el Señor. El creyente tiene la certeza que sabe que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Porque es un hijo de Dios ahora. Porque la naturaleza de Dios está en él. Porque el Padre mora en él, el Espíritu mora en él, Cristo mora en él y en ella. Y también porque Cristo lo guarda. Porque tiene la simiente de Dios en él. Aquel que fue engendrado por Dios, quien Cristo, le guarda. Y tercer lugar, ¿por qué no practica el pecado? Porque el maligno que infunde, que anima, que aviva hacia el pecado y a rebelarse contra Dios, la promesa es que no lo toca. ¿Eres tú una hija de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? Cree también, ten la plena certeza que aunque pecas, que aunque tienes tus debilidades y caídas, no sé con qué frecuencia, pero el Señor te guarda de no vivir continua, frecuente, deleitando y disfrutando del pecado. Si es así tu condición, no eres nacida de Dios. No eres nacido de Dios. No has perdido la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la tienes. No se puede perder lo que no tienes. Pero si eres nacido de Dios, no puedes practicar el pecado, porque tienes vida eterna, porque el Hijo de Dios te guarda. Dios, 2,
El creyente tiene certeza en Dios, sabe que es de Dios. Véanlo, es de Dios. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabías eso? ¿Sabes que eres de Dios? Eres su hijo. Juan 3:12, aquí en esta misma carta. El 4:4 ya lo estudiamos. Eres de la familia de Dios, donde uno solo es el Padre de todos, y Él está en todos los que hemos creído. Sabes que es de Dios porque eres de Cristo. Gálatas 3:29, lo puedes revisar con más calma. De igual manera dice la Escritura que sabes que eres de Dios porque has sido justificado por Él. Vamos a esa cita, por favor, de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eres de Dios. ¿Sabes eso? ¿Sabes que eres propiedad de Dios? Eres su hijo, de su familia, eres de Cristo, eres justificado por Él y eres guardado por Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que hemos leído también en otras ocasiones. Y muchas otras promesas al respecto de que eres de Dios. Entonces, hermanos míos, ¿sabes eso? Téngalo bien claro, entiéndalo bien, por favor, para su bendición. Y en tercer lugar, el creyente tiene certeza en Dios porque sabe quién es Cristo. La última parte del capítulo 5 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el verdadero, o sea, para que lo conozcamos a Él, para que tengamos bien claro quién es Él. Y nosotros estamos, los que sabemos quién es el Hijo de Dios, sabemos que estamos en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sabes quién es Cristo? Su realidad humana. Él es Dios. Él ya vino. Diría Juan, Él estuvo con nosotros. Vimos su gloria, vimos sus milagros, escuchamos sus enseñanzas. Capítulo 1 lo dice, ¿no? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. El apóstol está dando al final otra vez testimonio de que Jesús vino. Vimos al hombre que aparte de hombre era Dios. Él ya dio entendimiento comprensible de que Él era y es Dios. ¿Tú lo tienes? Eso es lo que Dios quiere que sepas y tengas claro en esta mañana. Y también sabes quién es Cristo, de su realidad no solo humana, sino también de su realidad divina. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Lo sabías? Si alguien esta mañana nos visita y todavía duda de esto, vean, Jesucristo es el verdadero Dios y Jesucristo es la vida eterna. ¿La tienes? Si no la tienes, hoy puedes tenerla. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él murió por ti. Hoy puedes salir de esta salón con esa certeza en Dios. Confía en Él. Echa a Él tu vida, reconócelo como tu Señor y Salvador, ríndete a Él de todo corazón. Y por nosotros, para nosotros, hermanos, tenemos que tener plena convicción de que efectivamente nuestro Señor es humano 100% y Dios 100%. Ese es Jesucristo. ¿Lo conoces a ese nivel? Concluimos pues diciendo, Dios nuestro Padre siempre ha querido que sepamos lo que somos y tenemos en Cristo. El propósito divino es que tengamos una clara percepción y certeza plena de Jesucristo, nuestro Señor. Él es verdadero Dios, verdadero hombre.
Él nos ha dado la vida eterna y el honor de ser sus hijos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor, te damos muchas gracias. Bendito tu nombre, te exaltamos por siempre. Gracias porque siempre has estado interesado en que sepamos lo que tienes, lo que quieres, lo que nos has dado. Gracias por este estudio de la primera carta de Juan. Gracias por los que nos has enseñado. Gracias por las dudas que nos has aclarado y por las convicciones que has establecido en nuestro corazón. Pero oramos, Padre, a que vivamos conforme a estas verdades, a que vivamos apartado de la mundanalidad de este sistema, del pecado que nos asedia y nos atrae, que vivamos en santidad de vida, que vivamos en justicia y vivamos en verdad. Oramos, Padre, para que vivamos conforme a la realidad de lo que Cristo es en nosotros.